Buenas noches con todos. Universidad Tecnológica Indoamérica. Estudiante Cristóbal Grefa, materia Prácticas Preprofesionales 1. LOEI y reglamentos de educación. Reglamento General a la Ley Orgánica de la Educación Intercultural. En este presente informe presenta un análisis de documentos del LOEI y Reglamento General de la Educación, en donde se destaca las principales características y estructuras de cada uno de ellos. A través de este análisis nos enfocamos en el conocimiento general de la LOEI y Reglamento de la Educación, que sirve en la práctica educativa de cualquier persona que trate de temas en este campo educativo. El objetivo general de este informe es analizar y entender la LOEI y Reglamento de la Educación. Se analizarán los conocimientos y aplicación de acuerdo a cada una de las características relevantes que permitirá generar un conocimiento de ellos para su correcta aplicación en las instituciones educativas. Ley Orgánica de Educación Intercultural y Reglamento a la LOEI. Defiende una posición frente a propuesta de políticas públicas en su ámbito profesional. Ley Orgánica de Educación Intercultural cuenta con 8 títulos que corresponden a artículos y capítulos. Primer título, Principio y fines. Segundo título, Direcciones y obligaciones. Tercero, Sistema Nacional de la Educación. Cuarto, Educación Intercultural Bilingüe. 5. Carrera educativa. 6. Regulación, control, infracciones, sanciones y recursos administrativos. 7. Disposiciones generales. 8. Disposiciones transitorias. En el primer título tenemos principios y fines del ámbito, principios y fines del LOEI. En el artículo 1, ámbito, derecho a la educación, determina los principios y fines en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. Las relaciones entre sus actores establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores. Se exceptúa del ámbito de esta ley a la educación superior. En el artículo 2, principios. Universidad, educación para el cambio, libertad, interés superior de los niños, niñas y adolescentes, atención prioritaria, desarrollo de procesos, aprendizaje permanente, interaprendizaje y multiaprendizaje, educación en valores, enfoque de derechos, igualdad de género, educación para la democracia, comunidad de aprendizaje, participación ciudadana, corresponsabilidad, motivación, evaluación, flexibilidad, cultura de paz y solución de conflictos. En el segundo capítulo tenemos derechos y obligaciones. Tiene 7 capítulos y comprende: capítulo 1, del derecho a la educación; capítulo 2, de las obligaciones del Estado respecto del derecho a la educación; capítulo 3, de los derechos y obligaciones de los estudiantes; capítulo 4, de los derechos y obligaciones y
y los docentes. Capítulo 5 de los derechos y obligaciones de las madres, padres y o representantes legales. Capítulo 6 de los derechos y obligaciones de la comunidad educativa. Capítulo 7 de los derechos y obligaciones de la comunidad. En el título 3 del Sistema Nacional de Educación cuenta con los siguientes capítulos. Capítulo 1 de los objetivos del Sistema Nacional de Educación. Capítulo 2 de la Autoridad Educativa Nacional. Capítulo 3 del Consejo Nacional de Educación. Capítulo 4 de los niveles de gestión de la Autoridad Educativa Nacional. Capítulo 5 de la estructura del Sistema Nacional de Educación. Capítulo 6 de las necesidades educativas específicas. Capítulo 7 de las instituciones educativas. Capítulo 8 de las instancias de resolución de conflictos del Sistema Nacional de Educación. Capítulo 9 del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Capítulo 10 de la Universidad Nacional de Educación. En el quinto capítulo de la estructura del Sistema Nacional de Educación, realiza una representación gráfica que permita identificar de forma sencilla y ordenada la estructura completa. Capítulo octavo de las instancias de resolución de conflictos del Sistema Nacional de Educación. En el artículo 64, potestad sancionadora. La máxima autoridad del establecimiento educativo ejercerá la potestad sancionadora al personal docente que le atribuya la presente ley y demás normativa de acuerdo con las faltas cometidas, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa. Las sanciones que impongan la máxima autoridad de la unidad educativa son: A. Amonestación verbal. B. Amonestación escrita. Y C. Sanción pecuniaria administrativa que no exceda a 10% de la remuneración básica unificada del docente. En el artículo 65, juntas distritales de resolución de conflictos. Las juntas distritales son el ente encargado de la solución de conflictos del sistema educativo. Tiene una conformación interdisciplinaria de 3 profesionales que serán nombrados directamente por la autoridad competente: el director distrital, el jefe de recursos humanos y el jefe de asesoría jurídica. La junta distrital estará presidida por el director distrital. Las juntas distritales de resolución de conflictos podrán imponer las sanciones de acuerdo a la falta cometida, las que pueden ser suspensión temporal, sin coge de remuneración y destitución del cargo. Título 4 de la educación intercultural bilingüe. En el capítulo 1 tenemos del sistema de educación intercultural bilingüe. Capítulo 2 de los fundamentos, objetivos y fines del sistema de educación intercultural bilingüe. Capítulo 3 de las obligaciones del Estado y la autoridad educativa nacional con la educación intercultural bilingüe. Título 5 de la carrera educativa. En el capítulo 1 del ámbito de la carrera educativa. En el capítulo 2 de los recursos de los concursos de méritos y oposición para llenar vacantes de docentes públicos. En el siguiente capítulo 3 tenemos del escalón docente.
En el artículo 93, la carrera educativa pública incluye al personal docente con un nombramiento fiscal que labore en establecimiento educativo, fiscal o fiscomisional en cualquiera de sus funciones, modalidades y niveles. Los docentes que laboren en las instituciones particulares estarán amparados por el Código del Trabajo. Los profesionales cuyos títulos del tercer nivel no corresponden a los de ciencias de la educación en sus distintas menciones y especialidades tendrán un plazo máximo de 3 años para obtener un título de cuarto nivel en ciencia de la educación. Caso contrario, que será por terminado su nombramiento provisional. En el artículo 96, niveles de títulos reconocidos. Para ingresar a su carrera educativa pública se deberá contar con título de educación superior. Los profesionales con título de nivel técnico o tecnológico superior que no corresponden a las ciencias de la educación deberán aprobar programas de capacitación en pedagogía, didáctica y profesionalización docente, de acuerdo al reglamento de la presente ley. Caso contrario, se darán por terminado su nombramiento provisional. En el artículo 97, vacantes. Las vacantes se producen cuando un docente cesa en sus funciones por renuncia, destitución, jubilación o fallecimiento, o cuando se crea una nueva partida presupuestaria a partir del desdoblamiento de partidas de docentes jubilados o mediante incrementos presupuestarios. Las vacantes se llenan mediante concursos de méritos y oposición en los que participan aspirantes para ingresar a la carrera educativa pública y los docentes a los que corresponde hacerlo por solicitud de cambio. En el artículo 102, califican de méritos. B. Para calificar los méritos de los concursantes se tendrán en cuenta los títulos reconocidos para ingresar a la carrera educativa pública, la experiencia docente y las investigaciones, publicaciones, obras y aportes a la ciencia y la entura en general. Proceso de capacitación y cursos de profesionalización relacionados con la materia para la cual se concursa. En el artículo 103, categorías y escalafonias y requisitos para el ascenso de categoría. El escalafón docente está conformado por 7 categorías con denominación alfabética, ascendente desde la G, que constituirá la categoría general de ingreso, hasta la A. La permanencia mínima en cada categoría será de 4 años. Artículo 114. Funciones. Dentro de la carrera docente pública, los profesionales de la educación podrán ejercer la titularidad de las siguientes funciones: A. Docentes. B. Docentes, consejeros, estudiantes. C. Docentes mentores. D. Vicerrectores y subdirectores. Artículo 117 de la jornada laboral. 6 horas diarias cumplidas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta cumplir las 8 horas de reloj diarias podrán realizar dentro o fuera de la institución y estarán distribuidos en actualización, capacitación pedagógica, coordinación de los representantes, actividades de recuperación, pedagogía, trabajo en la comunidad, planificación, revisión de tareas, coordinación de área y otras actividades contempladas en el respectivo reglamento. Título 6. Capítulo único de la regulación, control
infracción, sanciones y recursos administrativos. En el artículo 129, ámbito, la autoridad educativa nacional autorizará, regulará y controlará el funcionamiento de todas las instituciones públicas, municipales, particulares y fisco-misionales en el ámbito de su competencia, así como las políticas emitidas y los recursos asignados de conformidad con la presente ley y el reglamento de la regulación, control, infracciones, sanciones y recursos administrativos. En el siguiente título 7 tenemos las disposiciones generales. Está conformada por 17 disposiciones. En la quinta disposición, que resalta que ninguna institución educativa puede emitir normas que inobserven las disposiciones de la Constitución de la ley. En título 8 tenemos las disposiciones transitorias. Encontramos que está compuesta por 43 disposiciones. En la cuarta décima resalta que aquellos educadores que no han culminado la educación básica o bachillerato pueden ofrecerse a cursos acelerados para la formación. La importancia de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural radica en que determina los principios por lo cual es esencial que todos los docentes conozcamos este libro, pues es una guía que dinamita el sistema. Se promueve la inclusión en procesos de enseñanza y aprendizaje y nos permite cambiar la realidad y ejercer de manera óptima nuestra labor de docente. En el siguiente tenemos Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esto consta de 11 títulos. Primer título, del Sistema Nacional de Educación. Segundo título, del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Tercer título, de la estructura y niveles del Sistema Nacional de Educación. Cuarto título, de las instituciones educativas. Quinto título, del régimen escolar. Sexto título, de la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes. Octavo título, de las necesidades educativas específicas. Noveno título, de la carrera educativa. Décimo, de las regularización, control, infracciones, sanciones y recursos administrativos. 11, de la provisión de textos, alimentación y uniformes escolares, disposiciones generales, disposiciones transitorias y disposiciones derogatorias. En el primer título del Reglamento de la Educación tenemos del Sistema Nacional de Educación. En el capítulo 1, del Consejo Nacional de Educación. Capítulo 2, de los niveles de gestión del Sistema Nacional de Educación. Capítulo 3, del Currículo Nacional. En el título 2 tenemos del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. En el capítulo 1, de los estándares y los indicadores. Capítulo 2, de las competencias y funciones de la Autoridad Educativa Nacional en relación con el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Capítulo 3, de las competencias y funciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Capítulo 4, de la evaluación educativa. Capítulo 5, de las difusión de los resultados de la evaluación. En el siguiente tenemos de los estándares y los indicadores. En el artículo 14, estándares de calidad educativa, indicadores de la calidad educativa,
e indicadores de la calidad de la evaluación. Todos los procesos de evaluación que realice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deben estar referidos a los siguientes estándares e indicadores. Primero, son descripciones de logros esperados correspondientes a los estudiantes, a los profesionales y establecimientos. 2. Señala qué evidencias se consideran aceptables para determinar que se hayan cumplido los estándares de calidad educativa. Y 3. Los indicadores de calidad de la educación definidos por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se derivan de los indicadores de calidad educativa, detallan lo establecido en ellos y hacen operativo su contenido para los procesos de evaluación. En el artículo 18, Políticas Nacionales de Evaluación Educativa, el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional establece las políticas nacionales de evaluación del Sistema Nacional de Educación, que a su vez sirve de marco para los procesos evaluativos realizados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El universo de personas o establecimientos educativos que será evaluado y la frecuencia de dichas evaluaciones deben estar determinados en las políticas de evaluación fijadas por la autoridad nacional. En el artículo 19, componentes del sistema educativo que será evaluados. 1. Aprendizaje, que incluye el rendimiento académico de estudiantes y aplicación del currículo en instituciones educativas. 2. Desempeño de profesionales de la educación, que incluye el desempeño de docentes y autoridades educativas y directivos, rectores, vicerrectores, directores, subdirectores, inspectores, subinspectores y otras autoridades del establecimiento educativo. Y 3. Gestión de establecimientos educativos, que incluye la evaluación de la gestión escolar de institución pública, fiscomisional y particular. Para este componente, el instituto debe diseñar instrumentos que se entregarán al nivel cultural, al nivel central de la autoridad educativa nacional para su aplicación por los auditores educativos. En el artículo 20 nos habla sobre la evaluación interna y evaluación externa. La evaluación del Sistema Nacional de Educación puede ser interna o externa. En caso de la evaluación de la gestión de establecimientos educativos, esta siempre deberá ser interna y externa. A continuación tenemos el tercer título de la estructura y nivel del Sistema Nacional de Educación. Capítulo 1. De la educación escolarizada. Capítulo 2. De las modalidades del Sistema Nacional de Educación. Capítulo 3. De los niveles y subniveles educativos. Capítulo 4. Del bachillerato. En el siguiente título 4 tenemos de las instituciones educativas. En el capítulo 1 de las normas generales. En el capítulo 2 del régimen laboral. En el capítulo 3 de las autoridades de las instituciones educativas. Capítulo 4 de los organismos de las instituciones educativas. Capítulo 5 del proyecto educativo institucional. Capítulo 6 del código de convivencia. Capítulo 7 de la autorización y creación y funcionamiento de las instituciones educativas. Capítulo 8 de la denominación de instituciones educativas. Capítulo 9 de la fiscalización de instituciones educativas y particulares fiscomisionales. Capítulo 10 de la regulación de pensiones y matrículas en las instituciones educativas.
Capítulo 11 de las instituciones educativas binacionales. Capítulo 12 del uso de la infraestructura de las instituciones educativas públicas por parte de la comunidad. En los centros de educación inicial, 1. El director es el máxima autoridad. 2. En las escuelas de educación básica, no, el director es el máximo autoridad. 2. Subdirector. 3. El inspector general. 4. Subinspector general. 3. En los colegios de bachillerato. 1. El rector es el máxima autoridad. El vicerrector. 3. El inspector general. 4. El subinspector general. En el artículo 48 de los tipos de autoridades, los directivos de todos los establecimientos educativos deben cumplir entre 4 y 8 periodos de clase a la semana. En el artículo 43, cargos directivos para instituciones fiscales. Los establecimientos educativos fiscales que tengan menos de 120 estudiantes no pueden tener cargos directivos. En estos casos, el docente con nombramiento que tenga más años de servicio debe asumir el liderazgo de las instituciones del plantel y ser considerado como la máxima autoridad del establecimiento. Sección 1 de los tipos de organismos. Sección 2 de la Junta General de Directivos y Docentes. Sección 3 de los consejos ejecutivos. Sección 4 de la Junta de Docentes de grado o curso. Sección 5 del Departamento de Consejería Estudiantil. Sección 6 de las organizaciones estudiantiles. Sección 7 de los padres de familia y representantes legales de los estudiantes. Sección 8 del gobierno escolar. Sección 9, la Junta Académica. Título 5 del régimen escolar. Capítulo 1 del año lectivo. Capítulo 2 de la admisión de estudiantes. Capítulo 3 de las matrículas. Capítulo 4 de los pases a otras instituciones educativas. Capítulo 5 del reconocimiento de estudios. Capítulo 6 de la asistencia de los estudiantes. Capítulo 7 del abanderamiento y del juramento a la bandera. Título 6 de la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes. Capítulo 1 de la evaluación de los aprendizajes. Capítulo 2 de la evaluación de los subniveles de inicial 2 y preparatoria. Capítulo 3 de la calificación y la promoción. Capítulo 4 de las acciones de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. Capítulo 5 de los procedimientos institucionales para la evaluación. Capítulo 6 de la evaluación del comportamiento. Capítulo 7 de la deshonestidad académica. Título 7 de las necesidades educativas específicas. Capítulo 1 de la educación para las personas con necesidades educativas especiales, asociados o no a la discapacidad. Capítulo 2 de la educación para personas con escolaridad inclusiva. Capítulo 3 de la educación artesanal. Capítulo 4 de la educación en situaciones excepcionales. Título 8 del sistema de educación intercultural bilingüe. Capítulo 1 de las normas generales. Capítulo 2 de la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Capítulo 3 del Consejo Plurinacional del Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe, capítulo 4 del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales. Título 9 de la carrera de Educación. Capítulo 1 de las normas generales. Capítulo 2 de los concursos de méritos y oposición para el ingreso, traslado o promoción de docentes. Capítulo 3 de los traslados de docentes por concurso de méritos, oposición o por bienestar social. Capítulo 4 del escalafón docente. Capítulo 5 de la promoción a funciones dentro de la carrera educativa pública. Capítulo 6 de las funciones de docentes, mentores, asesores educativos y auditores educativos. Capítulo 7 de la oferta de formación permanente para los profesores de la educación. En el título 10 tenemos de la regulación, control, infracciones, sanciones y recursos administrativos. Capítulo 1 de las normas generales. Capítulo 2 del control interno. Capítulo 3 del control educativo externo. Capítulo 4 de las faltas de los estudiantes. Capítulo 5 de las faltas de los injustificado de directivos y docentes. Capítulo 8 de las juntas distritales de resolución de conflictos. Capítulo 9 del debido proceso. Capítulo 10 del sumario administrativo para docentes. Capítulo 11 de las infracciones de connotación sexual. Capítulo 12 del proceso sancionatorio de instituciones educativas particulares y fiscomisionales. Del sumario administrativo para docentes. En el artículo 345, competencia, dentro del término previsto en el inciso segundo del artículo 92 de la Ley Orgánica del Servicio Público, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos o el director distrital pueden disponer el inicio y la sustanciación del respectivo sumario administrativo e imponer la sanción correspondiente a través de la expedición de la respectiva resolución. En el artículo 346, acciones previas antes de dar inicio al sumario administrativo, se deben cumplir las siguientes acciones previas. 1. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos o el director distrital, una vez conocida la denuncia o informe sobre la presunción de la comisión de una falta disciplinaria por parte del docente o directivo, debe remitir inmediatamente la información habilitante a la unidad administrativa del talento humano para el estudio y análisis de los derechos que presuntamente se imputan. 2. Conocidos y analizados estos hechos por parte de la unidad administrativa del talento humano, en el término de 3 días deben ser informados a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos o al director del distrito, según quien haya abocado conocimiento del proceso administrativo, sobre la procedencia de iniciar el sumario administrativo, consignando los fundamentos de hecho y del derecho y los documentos de respaldo. En el caso que hubiere lugar dicho informe, no debe tener el carácter de vinculante. 3. Recibido el informe de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos mediante providencia, debe remitirlo a la Unidad Administrativa de Talento Humano en conocimiento del informe de la Unidad Administrativa del Talento Humano. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos debe expedir la respectiva providencia del inicio del sumario administrativo
a partir de la recepción de la providencia de la Junta Distrital de Talentos Humanos o su delegado debe levantar el auto de llamamiento a sumario administrativo en el término de 3 días. En el artículo 347, providencia inicial, en el artículo 488, contestación. Recibida la notificación del docente o directivo, en el término de 3 días debe constar el planteamiento del sumario, adjuntando las pruebas de descargo que considere pertinentes. En el artículo 349, etapa de prueba. Una vez vencido el término establecido en el artículo anterior, con la contestación del docente o directivo o el debeldía, pruebas de considere pertinentes a la institución del estimalo necesario, debe solicitar la incorporación de nuevos documentos o la práctica de otras pruebas que se considere convenientes. Título 11. De la provisión de textos, alimentos y uniformes escolares. Los textos escolares y uniformes se deben entregarse antes de que el año escolar inicie, y la alimentación escolar cubrirá todos los días del año lectivo. En el artículo 370, provisión. La Autoridad Educativa Nacional garantiza la provisión de los textos escolares y alimentación y uniformes escolares gratuitos para los estudiantes de la educación pública y físico-misional de manera progresiva y en la medida de la capacidad institucional del Estado, de conformidad con la normativa específica que para el efecto explicar el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional. En conclusión, este trabajo ha sido de apoyo en mi desarrollo y desempeño personal educativo, en donde estamos próximos futuros de ser docentes de esta sociedad, para que esto nos ayude a formar personas con integridad de conocimientos para el desarrollo personal, para tener una calidad de vida. Gracias por su atención.